parece, sí. Sí, yo efectivamente, bueno, lo que yo considero es que realmente el gobierno y el país no han invertido en los últimos 50 años y por lo tanto tienen un déficit demasiado grande. Con todas las reformas que se pretenden hacer, con todos los cambios a corto plazo no va a haber opciones. Se tendrían que contratar muchos médicos, crear nuevas instituciones. Si el Seguro Social tiene alrededor de más de 2.000, pues tendría que realizar 4.000 más unidades entre clínicas y hospitales. Y por más que se quiera resolver el problema, resulta bastante complicado. Yo lo veo muy complicado. La salud en México es un paciente que está muy grave, que todos quieren que funcione. El gobierno, de una manera, como tú lo has dicho, cínica, más bien de simulación, pretende anunciar a la gente que está todo muy bien y en realidad está todo muy mal. Constantemente vemos a los médicos que lo están criminalizando. Hay una campaña de criminalización a los médicos, de acusarlos de negligentes y acusarlos también de que son personas deshumanas, bueno, inhumanas, que resulta que no quieren atender a los pacientes. Pero recientemente, hoy acabo de leer una nota donde una doctora ginecóloga le dice cómo me acusan de inhumana o que estoy con actitudes de ese tipo, si tengo que atender 5 o 6 pacientes y llega la otra en trabajo de parto, a ver a qué hora se atienden las personas. Entonces, se han despedido médicos, la población está muy enojada con la gente, el gobierno parece ser que lo único que señala es despidos a los que se supone, entre comillas, cometen estos actos. Los que estamos dentro de los hospitales sabemos perfectamente bien que las camas están saturadas, que los hospitales de urgencias, aparte de todas las camas llenas, tienen pacientes en camillas, en sillas, en el piso acostados. Los hospitales del gobierno están muy mal. Contra los hospitales, los grandes hospitales de lujo, digamos, por así decirlo, que llega uno, todo bonito, hay camas para todos, los que llegan y pueden pagar unas grandes cantidades, y que pues es la otra medicina. Si tardamos un año en que le hagan diagnóstico en un sector público, pues se tarda días en hacer un diagnóstico, iniciar un tratamiento en una institución de esta práctica privada de lujo, entre comillas. Son dos Méxicos muy diferentes y entre esos hay muchas situaciones intermedias. Entonces, yo veo bastante complicado que con una medida se pueda resolver esto, pero yo sí quiero comentarte qué otra forma se podría, o cuando menos si no resolver, aliviar un poco el problema que tenemos. Primero, no va a ser algo muy difícil porque la mayoría en el Congreso y en el Senado son del partido oficial. Ya hay una línea oficial para que se apruebe esta propuesta de FunSalud que entra a través de la Secretaría de Salud, del Ejecutivo de la Secretaría de Salud, para que se reforme el artículo 4 y se cree el Sistema Nacional de Salud Universal. En los hechos reales va a ser extremadamente difícil. Es una utopía más de FunSalud, es un fracaso más de FunSalud, pero es preocupante porque si nosotros analizamos el presupuesto en salud a partir de que llegó Julio Fren y toda su empresa en salud, se ha triplicado hasta este momento el presupuesto para la salud. Es decir, tenemos 2/3 partes del presupuesto tirados en los últimos 14 años, literalmente, porque no ha habido ninguna diferencia entre los indicadores que teníamos nosotros en el año 2000, de carácter significativo ninguna, y los que tenemos ahora. Ahora, recordemos que hablando de indicadores, México se caracteriza por el subregistro, por la ausencia de registro y por la manipulación de datos para crear registros. Entonces, a pesar de que tenemos cifras, debemos de partir del principio de que la duda como método, ¿sí? Tenemos que entender que tenemos las cifras que nos da el gobierno federal, que nos da el INEGI, que nos da el Coneval también, entonces, pero finalmente son entidades del gobierno federal que tienen diseñado los métodos estadísticos de una manera que crean indicadores que pues permitan de alguna forma, o que reflejen las necesidades del país, de alguna forma hacer sentir que se sale bien librado de ese asunto
Y bueno, le llaman ellos retos en lugar de, como tú mencionaste hace un momento, en lugar de llamarle fracasos a todas estas políticas públicas. Bien, no se va a poder hacer nada porque esto ya trae una línea ejecutiva. El Ejecutivo, desafortunadamente, el presidente Enrique Peña Nieto, pues ya tiene autorizado que dentro de las reformas que tienen que ver con la seguridad social en México, la pensión, el desempleo, todas estas cosas que tienen proyectadas, que la punta de lanza sea esta reforma al Sistema Nacional de Salud, creando la universalidad del servicio. ¿Por qué es un fracaso? ¿Por qué va a ser un fracaso? Porque el sistema de salud en este momento está colapsado, no tiene capacidad de respuesta. Entonces, si los dos pilares del Sistema Nacional de Salud son la portabilidad y la convergencia de los servicios, pues está claro que es un fracaso anunciado. Esta nueva utopía de Fonsalud, no va a pasar a ser sino la plataforma para dentro de algunos pocos años, en el siguiente sexenio, cuando venga el siguiente candidato, crear una cuarta reforma contemporánea de salud, partiendo de la de Guillermo Soberón y utilizando las mismas palabras que utiliza Fonsalud. Ahorita es esta nueva tercera reforma de manera contemporánea en el sistema. Seguramente va a venir una cuarta reforma y vamos a tener quintas y sextas y séptimas reformas, porque la portabilidad va a ser un problema enorme. Ni siquiera existe en este momento una base de datos confiable y fidedigna para que una persona pueda tomar su credencial, aquella credencial única y de identidad única que está por ahí un proyecto con cientos, miles de millones de pesos, está atorado. No va a poder tener una persona ni siquiera una tarjeta de identidad que le permita presentarse, como ellos dicen, a cualquier institución. Y si lo logran hacer de manera truncada, como siempre ocurre, pues va a ser un relajo, porque de los 12,000 padecimientos reconocidos por la OMS, los que son derechohabientes del Seguro Popular, que son el 50% de la población en México, solamente tienen acceso al 10%, a cerca de 1,200 padecimientos, mientras que los derechohabientes del Seguro Social tienen acceso a ese catálogo universal de padecimientos que tiene clasificado, identificado y clasificado la OMS del 100%. Entonces ahí va a haber muchas contradicciones. Va a estar el paciente de primera y el paciente de segunda. El paciente de primera va a ser el del Seguro Social y el paciente de segunda va a ser el del Seguro Popular. Usted se sienta allá atrásito. Los que son derechohabientes del seguro se sientan aquí adelantito. Bueno, el sistema universal va a ser que todos van a poder ir a la misma institución. Es la portabilidad, es lo que se presume. Está muy complejo lograrlo. El mismo Seguro Social está colapsado, así es. O sea, las citas, porque entonces las personas me siguen llegando. Sí. Estamos en agosto. Sí. Me llega una persona y me dice que hable en diciembre para ver qué fecha del próximo año le va a dar cita. O sea que mínimo va a tardarse 5 meses. Vamos a imaginarnos ahora qué va a pasar con el paciente de segunda, respetuosamente para todas las personas, porque el artículo 1 de la Constitución habla del derecho humano que tenemos todos de tener la misma atención y los mismos derechos como personas en este conveniente eliminar esta situación. Por ejemplo, que se quite eso del derecho a la salud, porque realmente México nunca ha cumplido ni va a cumplir, cuando menos en los próximos 50 años. El truco es el término en donde Guillermo Soberón Acevedo en su mandato como secretario de Salud truqueó el término, es decir, el derecho a la protección de la salud es el derecho al acceso a la salud. Lo que tenemos que hacer es una nueva reforma al artículo 4 para que echemos abajo el derecho a la protección de la salud y creemos la figura del derecho al acceso de la salud, en donde todos, digamos, nosotros queremos acceder. Es como el famoso Seguro Popular, pues es una afiliación de carácter nominal, porque realmente no se sabe, porque no hay un indicador que nos lo diga en el Seguro Popular quiénes y cuántos tienen acceso a la salud. Entonces, uno de los problemas para que se capitalice positivamente el Sistema Nacional de Salud Universal es que no hay posibilidad de que la portabilidad sea real. Pero lo otro que es más complejo todavía es la convergencia. El término convergencia significa la homologación de los servicios y sus capacidades a través de las guías de diagnóstico y tratamiento, de las guías clínicas, para que todos los pacientes que vayan al seguro, al ISSSTE o a una clínica del gobierno del estado se sometan a un protocolo basado en la misma infraestructura material,
se sometan a un protocolo de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Esa convergencia de información va a ser imposible. Hay una heterogeneidad impresionante a lo largo y ancho del país de capacidades técnicas y materiales y humanas para poder ofrecer homologadamente lo mismo en cada uno de los rincones del país, para que a través de la convergencia de los servicios y a través de la portabilidad, condición sine qua non para que la nueva reforma en el artículo 4, al crear el Sistema Nacional de Salud Universal, sea realmente lo que nosotros podríamos esperar, que se haga esa reforma y que en hechos prácticos, reales y tangibles, nosotros veamos que esa reforma funcionó. De manera que al no ser ni viable ni factible la portabilidad ni la convergencia, este es un nuevo fracaso. Lo que es preocupante es lo que hay atrás de esta reforma. Va a llegar más dinero. Seguramente, aunque aparentemente hay un compromiso del gobierno federal, pero ¿se va a usar en esto el dinero? Pues claro, pero va a ser un dinero, va a ser un dinero que se va a usar en tratar de crear esa portabilidad y convergencia que es imposible de alcanzar porque el sistema de salud está colapsado. Entonces, así como tenemos que reformar el artículo 4 y en lugar de tener un derecho a la protección de la salud, debemos de tener el derecho al acceso a la salud, debemos de impedir en la manera de lo imposible que esta reforma llegue como está planeada llegar, así tal cual, literal, ¿sí? Esta es la propuesta. Queremos que todos se atiendan en cualquier lugar y todos tengan la misma posibilidad a nivel institucional y de cuerpo médico y de sanidad en general, que tengan el mismo acceso a los mismos servicios. Eso es imposible. Va a incrementar el colapso, va a ser un caos. Pero por supuesto que va a incrementar el colapso. Entonces lo que se necesita hacer es reforzar realmente el primer nivel. Si el gobierno federal, si el presidente Enrique Peña Nieto quiere que esto entre, tiene que entrar paralelo a una nueva reforma constitucional y a una nueva reforma a la Ley General de Salud, para crear las condiciones en el sistema de salud que permitan que esta nueva reforma del Sistema Nacional de Salud Universal realmente sea activa y participe de algo que se pueda medir, que se pueda palpar. Si no, va a ser un nuevo fracaso como fue la reforma al sistema de la época de Soberón, y aunado a la segunda reforma al Seguro Popular. Para mí es una utopía más de Funsalud, esta nueva propuesta denominada por ellos Sistema Nacional de Salud Universal. Mira, casi cualquier médico sabe sumar lo más sencillo, sabe que no le van a alcanzar más que sus dos brazos para atender a pocos pacientes. Esto como que cualquiera lo puede analizar. ¿Por qué el gobierno federal, por qué Funsalud, por qué se cometen este tipo de errores tan graves a través de tantos años y se han tolerado todo el tiempo? A mí me lleva mucho, me preocupa mucho cuando los médicos estamos muy preocupados de que otra vez otro método nos lleve a generarse más problemas. Ya los médicos de hace 30, 40 años protestaron, los médicos de hace 20 protestaron, y resulta que se siguen haciendo las cosas. O sea que parece que otra vez nos va a llegar la planadora, vamos a tener que simular todo, aceptar todas las sugerencias del gobierno. Y a mí me preocupa, bueno, que estos de Funsalud no tienen ni idea o cuál es su objetivo, y el gobierno por qué se presta a comprar las ideas a un grupo que ni conoce el medio. Bien, ¿por qué se presta los gobiernos federales del PAN y del PRI a comprarle las ideas a Funsalud? Pues porque está instrumentada una organización que tiene el apoyo prácticamente de toda la iniciativa privada en el gobierno federal. La iniciativa privada... O sea, lo único que importa es ganar dinero. Es una visión empresarial la que tiene Funsalud, no es una visión de la salud humanista. ¿Y por qué la compra el gobierno? ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de poder acceder a foros reales, a donde haya un planteamiento diverso, a donde se debatan las cosas. Todo el tiempo Funsalud y el gobierno federal están desarrollando foros a modo, a donde los críticos a modo se presentan y dicen, bueno, sí tenemos el fracaso del gasto de bolsillo, pero ahora lo vamos a arreglar, por eso viene la nueva reforma. Entonces,
La razón por la que Funsalud tiene el control y la hegemonía, pues es porque en Funsalud están participando las grandes empresas de México de tipo farmacéutico. Esa es la realidad. Es un proyecto empresarial y no humano. Hablar un poco más adelante, una pausa, seguiremos hablando de Funsalud. Está todo muy bien y en realidad está todo muy mal. Constantemente vemos a los médicos que lo están criminalizando. Hay una campaña de criminalización a los médicos, de acusarlos de negligentes y acusarlos también de que son personas deshumanas, bueno, inhumanas, que resulta que no quieren atender a los pacientes. El tema resulta bastante complicado, yo lo veo muy complicado. La salud en México es un paciente que está muy grave, que todos quieren que funcione. El gobierno, de una manera, como tú lo has dicho, cínica, más bien de simulación, pretende anunciar a la gente que está, con todas las reformas que se pretenden hacer, con todos los cambios a corto plazo, no va a haber opciones. Se tendrían que contratar muchos médicos, crear nuevas instituciones. Si el Seguro Social tiene alrededor de más de 2,000, pues tendría que realizar 4,000 más unidades entre clínicas y hospitales, y por más que se quiera resolver el problema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Así? Sí, yo efectivamente, bueno, lo que yo considero es que realmente el gobierno y el país no han invertido en los últimos 50 años y por lo tanto tienen un déficit demasiado grande.